Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Abigail Oces, yo soy Portfolio Manager de EF Inversiones. Bueno, somos una consultora localizada en Neuquén Capital, que nos especializamos en el asesoramiento a tanto pymes como personas físicas en cuestiones económicas y financieras. Hace ya un par de meses que venimos haciendo este café financiero bursátil, ¿sí? Tratamos de traer invitados que hablen sobre la coyuntura nacional, internacional, ¿sí? Para, bueno, ver por dónde andan las cuentas comitentes, cuál es la idea que se está manejando actualmente. En el día de hoy tenemos a la licenciada Marianela Gallá, ella es analista de research en San Juan Bursátil. Así que bueno, Mari, muchísimas gracias por tu tiempo. Te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Avi, por la presentación. Bueno, buen día para todos y bueno, arrancamos nomás. Ahí Bárbara. presento pantalla. Se puede ver la presentación, ¿cierto? Sí, se ve muy claro. Bueno, perfecto. Bueno, un poco la idea, como capaz salí en el flyer, es enfocar esta charla en el contexto internacional. Tuvimos un mes de agosto bastante intenso. Vieron como esas películas de suspenso que, bueno, está así al hilo y no sabe qué puede pasar. Bueno, esa fue mi sensación durante agosto en cuanto al contexto internacional. Así que, bueno, vamos a ir viendo un poco qué fue pasando en modo película, digamos, como en orden cronológico de cómo se fueron dando algunos eventos. Estoy con problemas acá en el teclado. A ver. Ahí está. Bueno, principalmente tuvimos a principios de agosto datos del mercado laboral en Estados Unidos. Un poco el contexto en este sentido es, se va siguiendo muy de cerca los datos de mercado laboral, actividad económica e inflación en Estados Unidos, para un poco ir midiendo si la gran suba de tasas que hizo la Reserva Federal durante el año pasado llegó a un nivel donde ya empezó a resentirse la actividad económica por el encarecimiento del crédito. Entonces se va especulando con que si la Reserva Federal está a tiempo todavía o no de bajar la tasa. Bajarla puede bajar, el tema es si la recesión, una fuerte recesión económica no se le vino ya encima antes. Hay un historial en cuanto a la política monetaria de la Reserva Federal, donde otros años ya sucedió que esta misma política monetaria, la Fed subía la tasa para bajar la inflación, pero se demoraba un poco en bajarlo una vez normalizada la inflación y se venía una gran recesión económica en Estados Unidos. Entonces, bueno, un termómetro que se va usando para esto es el mercado laboral. ¿Qué pasó? A principios de agosto, la tasa de desempleo se situó en el 4,3% en julio, superando el dato anterior, que había sido del 4,1%, y también las expectativas eran del 4,1%. Un dato bastante el más malo desde el 2022, como podemos ver en el gráfico. Y también la creación de nuevos puestos de trabajo es non-farm payrolls, se llama, nóminas no agrícolas, se desaceleró también desde 179.000 en junio hasta 114.000 en julio, cuando el mercado esperaba 175.000 puestos de trabajo que se creen. Entonces, bueno, se crearon muchos menos que el mes anterior y muchos menos de lo que se esperaba, lo cual ya vamos a ir viendo, pero
bueno, encendió un poco las alarmas de decir, che, no sé si nos están gustando muchos estos datos de empleo. Y en este sentido, vino cierto pánico en el mercado, porque bueno, hay una medida dos medidas en realidad que se utilizan mucho. Uno es la SAM Rule, que indica que Estados Unidos podría entrar en recesión cuando el promedio de los últimos 3 meses de la tasa de desempleo, esta que estábamos viendo, ay, este teclado no me está ni andando. Este 4,3 que estábamos viendo acá, cuando el promedio de los últimos 3 meses de la tasa de desempleo aumenta 50 puntos básicos o más en comparación con su mínimo durante los meses anteriores, se activa esta regla, la SAM Rule, donde ya en la historia ha pasado que siempre que se daba esto, Estados Unidos ingresaba en una recesión económica. Por otro lado, también, bueno, ya vamos a ver qué fue pasando con el mercado luego de estos datos, pero se empezó a desinvertir la curva de rendimientos, esto es el spread entre la tasa del tesoro a 10 y a 2 años, donde lo que ya venía con esta tendencia, venimos de un tiempo donde las tasas cortas, es decir, a 2 años, tenían mayores rendimientos que las tasas largas. Y en realidad eso no es lógico, no está bien, porque si uno invierte, digamos, uno asume mayor riesgo a largo plazo, por lo tanto las tasas largas deben ser más altas que las cortas, que uno asume menos riesgo. Bueno, venimos de una época donde eso estaba invertido, las cortas siendo más altas que las largas, y parece que en el último mes, durante julio, principios de agosto, eh, y en este gráfico podemos ver cómo casi toca el 0%, esta curva empezó a normalizarse, donde también es otro indicador de que cuando la curva se normaliza, parece ser que cuando se normaliza, Estados Unidos entra en una recesión económica. Por otro lado, ese mismo día que se publicaron los datos del mercado laboral en Estados Unidos, la política monetaria de Japón fue subir su tasa también de política monetaria, lo cual también vino a sacudir un poco el mercado, porque se viene dando una estrategia de carry donde muchos inversores se endeudaban en esta moneda, en yenes, porque bueno, era barato, por así decir, endeudarse en esa moneda, y de ahí cambiaban por dólar y se iban e invertían en otro país o en otras economías. ¿Qué pasa? Al encarecerse este endeudamiento, hizo que se desarmaran muchas posiciones, bueno, que se tenían invertidas con esas monedas, porque la diferencia de tasas capaz ya no era tan atractiva, lo cual también vino a sacudir los mercados. De hecho, este gráfico es el Nikkei 225, es, digamos, el índice más representativo de la bolsa de Japón. Podemos ver la fuerte caída que tuvo luego de esta conjunción de datos. Pero así también, y ahora lo vamos a ir viendo, cómo fue de rápida la recuperación. De hecho, desde el día anterior a la reunión de política monetaria, el yen se fortaleció un 5,5% frente al dólar. Eh, pero bueno, sí, el banco salió a, bueno, un poco a aclarar y dar tranquilidad de que, cuál era el temor, que
siguieran subiendo la tasa, por lo cual siguiera perjudicando estas operaciones de carry trade. El banco salió a decir que no era la idea, que iban a sostener este nivel de tasas por mucho más tiempo. Por lo tanto, bueno, empezó a hacer un poco el yen y también el Nikkei, que se había desplomado un 12,4%. En muy pocos días fue recuperando esta caída también. Vamos a ver también un poco más adelante, pero bueno, este desarme de posiciones de endeudarse en moneda japonesa, donde uno se iba a buscar carry a otras economías, favorecía a economías emergentes, a mercados emergentes, como Argentina también, por lo cual el desarme de posiciones durante este día también fue bastante fuerte, digamos, perjudicó más a emergentes que a otros. Y bueno, la verdad, luego de toda esta batería de datos que fue entre viernes y lunes, el mercado cayó como hacía mucho no caía. De hecho, hacía mucho no se hablaba de un lunes negro en el mercado. Tuvimos todos los índices cayendo alrededor del 5 o 6%. En este gráfico tenemos el S&P 500, el Nasdaq en lila, el Dow Jones en naranja y el Russell 2000 en amarillo. Donde, bueno, el principal afectado de todos estos vino por el lado del Russell 2000, que es un índice que incluye a las 2000 empresas más importantes, por así decir, de mediana y pequeña capitalización, donde, bueno, por ahí al ser empresas más chicas y ante un escenario donde el mercado empezó a ver, che, parece que entramos en recesión económica, bueno, son las empresas más perjudicadas. Y luego todas las tecnológicas fueron, bueno, también de las más perjudicadas. Nada, esto, caídas del 5 o 6% en 2 días, lo cual fue bastante fuerte la caída. Y también algo que se da ante estos eventos de pánico es irse a refugiar a lo seguro, a lo que no tiene riesgo y a lo que te asegura una renta, que es justamente la renta fija. Por lo tanto, también todas las tasas del Tesoro americano, tenemos la tasa a 2 años, a 10 y a 5 años. Podemos ver en esta parte cómo caen los rendimientos. Bueno, también pensando en que al haber mayor demanda, suben los precios, que es la relación inversa con los rendimientos, por eso caen los rendimientos. Teníamos la tasa a 10 años, que es la que se usa como referencia en más del 4,2% de yield, y pasó al 3,8 actualmente, distinto al equity que vemos como recuperado, por ejemplo, el S&P, la azul. Vemos que cayó hasta acá, -6, y cómo ya recuperó, incluso estando ya por encima de los niveles previos a la caída, lo mismo con el Nasdaq. El Dow Jones también, el Russell está ahí ya queriendo alcanzar los máximos antes de la caída. Sin embargo, la renta fija, desde esta caída de los rendimientos, no ha vuelto a recuperar, sino que parece que está encontrando un nuevo nivel por debajo del 4% en todos los rendimientos. Bueno, otro indicador también del pánico que se dio ese día es el VIX, que es un indicador que indica la volatilidad en el mercado de acciones. También se elevó más del 100%, lo cual, si vemos en la historia, estos grandes picos los hemos tenido en el 2020 durante la pandemia, 2008, crisis subprime. Por eso digo, hacía mucho no pasaba en la historia del mercado que se dé un día de tanto sell-off de papeles. Pero bueno, así como veíamos que se dio tan fuerte el sell-off, se dio muy fuerte la recuperación en muy pocos días. Bueno, ¿por qué se dio este rebote? Que vino a traer un poco de tranquilidad al mercado, porque bueno, se siguieron publicando algunos datos que hacen referencia a la actividad económica de Estados Unidos. Se publicó esos días posteriores el ICM de servicios,
Es una encuesta que se le hace a gerentes de servicios y manufacturas, donde, bueno, evalúa un poco la situación de sus empresas y negocios. Siempre que esto se ubique por debajo de 50, indica ya cierta desaceleración en la actividad económica. Siempre que esté por arriba de 50, es sano. Donde, bueno, el dato publicado no solo que salió por encima de 50, fue de 51,4, sino que salió por encima de lo esperado, que era un 51. Y el subíndice de empleo también se estimaba que fuera en el 46,4 y salió 51,1, lo cual en esa misma rueda que arrancó muy abajo todos las acciones e índices, a mitad de rueda ese día empezó a recuperar. Las buenas noticias siguieron para Estados Unidos. Los días siguientes se publicaron datos de inflación. Por un lado, el índice de precios al productor, donde también los datos salieron mejor que lo que los analistas estimaban. Fue del 0,1 mensual, se estimaba un 0,2. Y esto interanual es un 2,2% y se esperaba un 2,3%. Hay muchos indicadores de inflación. Este es uno, no el principal, pero que ya dio indicios de que, che, parece que la cosa viene bien en cuanto a la inflación. Finalmente se publica el IPC, Índice de Precios al Consumidor, donde, bueno, la verdad que trajo bastante tranquilidad. No sé si hubo sorpresas porque los datos salieron en línea con lo que se esperaba, 0,2 mensual, 2,9 interanual, se esperaba un 3%. Y bueno, lo mismo para la inflación núcleo, 3,2 interanual. Ambas mediciones, bueno, alineadas con las expectativas y también con el objetivo de la Reserva Federal de que la inflación se sitúe en el 2% anual, porque bueno, si estos datos de inflación hubieran salido mal, el escenario hubiera sido, che, hay indicadores que nos dicen que estamos entrando en recesión y encima la inflación no ha bajado. O sea, o mantenés la tasa alta para que baje la inflación o bajás la tasa para que no caer en recesión, pero tenés una inflación que se sigue recalentando. Y bueno, finalmente un adelanto de actividad económica, datos del PBI real. Esto es una estimación que hace la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos, donde, bueno, la verdad que los datos de actividad económica, el PBI real aumentó una tasa anual del 2,8% en el segundo Q del 2024, y este dato salió en el segundo Q, 2,8, y ya veníamos de un primer trimestre donde el PBI había subido un 1,4%. Entonces, la verdad que medio que termina de confirmar que está todo bien con la regla de la Thumb Rule, la desinversión de la curva, etcétera, etcétera, como algunos termómetros, pero la verdad que cuando uno ve los datos reales de actividad económica, no, no habría tanto de qué preocuparse. En realidad, que hay una desaceleración en la actividad económica, sí, es cierto, no se niega, ya lo vamos a seguir viendo, pero acá está la gran discusión si es un soft landing, se le llama un aterrizaje suave, a decir, che, subiste la tasa de interés, pero lograste bajar la inflación y la recesión económica que generaste no fue tan grave. Distinto a un hard landing, un aterrizaje forzoso, donde subiste la tasa, bajaste la inflación, pero a costa de partir la actividad económica. Bueno, un poco el pánico que hubo en los mercados fue pensar, veníamos todo el año, el mercado venía diciendo, bueno, va a ser soft landing, va a ser soft landing, y por un momento se creyó que podíamos volver a dejar landing. Bueno, de hecho, este spread que vimos recientemente estaba tocando casi el 0%, empezó a contraerse nuevamente.
Y bueno, un poco ante todo este escenario, algo que empezó a suceder es decir, bueno, si hay algunos indicadores que ya van hablando de cierto resentimiento en el mercado laboral, que eso sí es una realidad, por más de que tengamos buenos datos de PBI, actividad económica, PMI, el mercado laboral se está resintiendo. Eh, el mercado empezó a incorporar en precios siempre durante todo el año en cada reunión de la Reserva Federal, que son cada 2 o 3 meses. Ahora la próxima que tenemos es en septiembre. Tuvimos la última en julio, esto un poco como el cuentito hacia atrás. Tuvimos la última en julio donde la Reserva Federal decidió mantener la tasa en el mismo nivel, ni subirla ni bajarla. Y posterior a eso fueron saliendo estos datos que recién les comentaba. El mercado dijo, che, me parece que estuvo mal la Fed, tendría que haber bajado la tasa en la reunión de julio, porque hubieran dicho, bueno, lo ideal hubiera sido bajar en julio, bajar en septiembre, seguir bajando en las próximas reuniones de este año. Entonces empezó a haber un reacomodamiento de expectativas donde, ok, como no la bajaste en julio, en septiembre, en vez de bajar 25 puntos básicos, la vas a tener que bajar 50 puntos básicos. Un recorte bastante, bastante abrupto. Este gráfico muestra un poco las probabilidades que vino teniendo el mercado en cuanto a los recortes de tasas de la Reserva Federal. Esto va de izquierda, perdón, de derecha a izquierda, del color más clarito al más oscuro. El más clarito es hace un mes, 26 de julio, 21 de agosto, 27 de agosto, y la más oscura es las probabilidades actuales. Podemos ver cómo a principio, hace un mes, 26 de julio, el mercado estaba posicionado en un escenario tranquilo. Bueno, la Fed puede permitir seguir bajando la tasa de a poco, por lo tanto, actualmente la tasa está en 525, 550. Puede bajar la tasa solo 25 puntos, y estas probabilidades, perdón, no lo dije, son para la reunión de septiembre. Puede bajar la tasa solo 25 puntos, era la mayor probabilidad, y un recorte de 50 puntos tenía menor probabilidad. Como a partir de el mes de agosto y todo lo que fue sucediendo, cayó la probabilidad de que la baje 25 puntos y se sumó, incrementó la probabilidad de que el recorte sea de 50 puntos básicos. Pero bueno, y todo esto en el medio fue el despelote que hubo en el mercado durante agosto de subas y bajas. Pero bueno, como hasta el día de hoy, nuevamente todo este cimbronazo volvió a como estaba antes, si bien sumó más probabilidad de que el recorte sea de 50 puntos básicos, esta probabilidad fue disminuyendo durante agosto y volvió a subir la probabilidad de que el recorte sea de 25 puntos básicos. Así que bueno, un poco las expectativas, digamos, ¿para qué tanto lío, Mari, de que nos estés explicando si 25 o 50, qué me importa? Porque bueno, en realidad el mercado, más allá de si es 25 o 50, los fuertes cimbronazos o reacciones o periodos de volatilidad que tenemos es cuando el mercado viene pensando una cosa, incorpora en precios y arma carteras, todo en base a un escenario. En este caso, anteriormente era todos los meses de septiembre, noviembre, diciembre, recortes de 25 puntos básicos, lo cual sumaban 75 puntos básicos de recorte en el año. Pasa todo esto, de repente cambia el escenario, hay incertidumbre, el mercado no sabe, bueno, va a haber o no tal recesión, la Fed va a seguir
con su plan inicial o va a tener que ajustar más agresivamente porque si no se le viene la recesión económica encima. Bueno, todo este reajuste de expectativas de que vos tenés las carteras armadas para un escenario y tenés que rearmar para otro escenario, es lo que produce estos movimientos bruscos en el mercado. Entonces, bueno, el mercado pasó a, como decíamos recién, descontar esto es, las fechas son las distintas reuniones de la Reserva Federal donde tendría la posibilidad de modificar la tasa de política monetaria. Estos son los distintos recortes. Como dije, estamos en 525, 500. Si pasamos de ahí hasta acá, es un recorte de 50. Si pasamos hasta acá, es un recorte de 25. Entonces, bueno, las celestes son las que tienen la mayor probabilidad en toda la distribución. Bueno, vamos con septiembre. La mayor probabilidad de que el recorte sea de 25. Vamos a noviembre. La mayor probabilidad está en que pasemos de acá a acá. Es decir, que el recorte sea de 50 puntos básicos. Y después, diciembre, sí que el recorte sea de 25 puntos básicos. Lo más probable es que ahora en septiembre el recorte sea de 25. Ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Pero bueno, si sumamos todo esto, el mercado pasó de descontar 75 puntos básicos en un año de recorte a 100 puntos básicos. Un poco lo que podría traer mayor volatilidad, o creo que nosotros vemos todos los indicadores que les mostraba recién, la Fed, la Reserva Federal, a la hora de ver cuánto bajar la tasa, ve muchos más indicadores de alta frecuencia, bueno, obviamente tiene mucha más información. El escenario grave sería uno en el que la Reserva Federal llegue en septiembre y en vez de bajar 25, baje 50. Porque ahí en ese caso es como que ya la misma Reserva Federal te está diciendo, che, me demoré, necesito reajustar un poco más. O que en el año el total de recorte sea mayor a 100 puntos básicos. Un poco, y en esto cierro un poco este capítulo de recorte de tasas, nuestro escenario base en cuanto a posicionamiento del equity sigue siendo el mismo que veníamos trayendo de un soft landing donde la inflación vuelve a su objetivo y la actividad económica no se resiente tanto y la Fed va bajando la tasa según un poco lo pronosticado, por lo cual no nos asusta no nos asusta, en realidad no le asignamos una gran probabilidad viendo los datos económicos a que Estados Unidos entre gravemente en una recesión, salvo que la Reserva Federal ajuste la tasa más de lo que se espera, como recién les comentaba. Bueno, como si faltara volatilidad, incertidumbre y cambios de escenarios en el frente político, también tuvimos un julio y agosto ultra movido. Arrancamos con Trump-Biden, donde el mercado venía incorporando en precios y en armado de carteras que ante un Biden muy débil, con algunas cuestiones que se iban dudando sobre su capacidad de gobernar, o sea, era casi descontadísimo y segurísimo que Trump iba a ganar. Además, a Trump le sumó mucho porcentaje en cuanto a probabilidades y encuestas. Bueno, el intento de asesinato que tuvo. Entonces, bueno, hasta ese momento el mercado venía, ok, ahora más seguro que gana Trump, Biden muy, muy débil. ¿Qué pasa? Biden se baja de la candidatura, asume Kamala Harris. Bueno, ok, pero igual Trump sigue muy fortalecido por toda su propuesta, etcétera, etcétera. Los demócratas vienen débiles. ¿Qué empezó a pasar? Kamala Harris empezó a medir mucho más que Donald Trump, superándolo tanto en encuestas como en las casas de apuestas, hasta llevarnos a una situación hoy donde la candidata preferida para que gane en noviembre es Kamala con un 48,2% frente a Trump
en un 46,7. Y bueno, la casa de apuestas Predictive, que también se usa, también le asigna una probabilidad del 56% que gane Kamala frente al 46% de Trump. Si bien esto no asegura que vayan a ganar los demócratas, porque, bueno, la realidad es que esto es una estimación. Sabemos que por ahí las encuestas fallan. Argentina es un gran caso. Nada, la verdad que está muy peleado, muy 50 y 50, les diría, si bien Kamala mide más, pero bueno, la realidad es que está recontra peleado. Pero bueno, digamos, sí, el mercado venía a un escenario donde tenía segurísimo que ganaba Trump y ahora de repente, che, parece que los demócratas volverían o seguirían estando en el poder. Y bueno, finalmente, durante este mes también, todo pasó en el mismo mes, tuvimos la temporada de balances de las empresas que pertenecen al S&P 500, donde, bueno, la verdad que los resultados que fueron saliendo fueron bastante buenos. De hecho, se espera que el S&P presente un crecimiento de las ganancias interanual del casi el 11% para lo que queda del 2024, y los pronósticos que iban siguiendo hacia adelante, la barra azul es ganancias de las Magnificent Seven, un grupo de empresas, hoy las más grandes del mercado: Nvidia, Amazon, Google, Microsoft, Meta, Apple, Tesla. No las conté, no sé si me faltó alguna. Y el amarillo es el resto de las empresas pertenecientes al S&P. Bueno, podemos ver cómo durante 2024 se espera que esto vaya disminuyendo en realidad, porque sí es cierto esto que les decía de que haya una desaceleración de crecimiento para principalmente el cuarto trimestre, pero la realidad es que siguen teniendo ganancias las empresas, básicamente. Ganan menos plata, pero siguen ganando, en resumen. Eso es un poco lo que está viendo el mercado. Entonces, se puede decir que no fue una mala temporada de balance, sino que los pronósticos hacia adelante sí eran capaces de una desaceleración, pero no un párate de la actividad económica o algo demasiado grave. Bueno, pasando un poco de todo este contexto internacional hacia Argentina, brevemente un comentario, porque bueno, obviamente todo lo que hay un dicho que dice que cuando Estados Unidos estornuda, el resto del mundo se engripa, y podríamos decir que Argentina le da, no sé, la gripe más fuerte que puede existir, porque bueno, al ser mercados emergentes, las reacciones tenemos un beta mucho más alto. ¿Qué pasa? Argentina viene, bueno, teniendo precios y venimos de un año donde este gráfico es del Merval, medido en dólares, y esto es precio promedio por indicadores globales, es decir, acciones y bonos en dólares, medidos en dólares, donde, bueno, venimos de una situación donde desde mayo más o menos el Merval viene lateralizando entre los 1.200 y 1.300 puntos. Acá esta caída desde los 1.200 hasta 1.057 puntos. Fue con esta caída que vimos recién el lunes negro en Estados Unidos. Y así como afuera fue rápida la recuperación, acá fue mucho más rápida. Digamos, si afuera cae, acá caemos más. Si afuera sube, acá subimos más. Eso es un beta, eso es tener un beta alto. Donde, bueno, actualmente el Merval se encuentra ahí lateralizando, como les decía, en los 1.250 puntos, 1.300, medio que no sale de esta zona.
Lo mismo pasó con los soberanos, esta es la caída del lunes negro, este fue el rebote, pero también viene lateralizando desde principios de junio en este nivel, donde, bueno, un poco el driver hacia adelante en Argentina, eh, parece que toda la suba que tuvimos a principio de año, tanto en equity como en renta fija, vino por, bueno, un gobierno donde el ancla estaba en el superávit fiscal, en bajar la inflación, en ir ordenando, en bajar el gasto público, ir ordenando un poco esas cuentas, liberar tarifas, ajuste de precios relativos, bueno, todo eso el mercado lo fue incorporando y parece que encontró un stop en estos niveles, donde, bueno, un poco de aquí hacia adelante el próximo driver es, bueno, ok, ¿cuándo me vas a liberar el cepo? Como lo último que queda para terminarte de creer o para empezar a que para que esto termine de despegar, se podría decir. Eh, bueno, la verdad que no es tan fácil levantar el cepo, se va estirando un poco más. Eh, está la duda, bueno, el tipo de cambio se va atrasando actualmente, entonces, si a la hora de unificar los tipos de cambio vos tenés que evaluar y ajustar el oficial, eso se te traslada a precios, te sube la inflación, que era tu principal ancla. eh, ¿Y qué pasa con eso? Lo haces ahora a fin de año, pero tampoco tenés reservas, o vas a ir teniendo menos reservas, salvo que venga FMI o alguien a salvarte. Sí, se espera que ingresen dólares del blanqueo y del RIGI, bienes personales, etcétera, etcétera. Por otro lado, anunciaste que ibas a intervenir el CCL, es decir, quemar reservas para bajar el tipo de cambio o que no se vaya, que no se te, que no se te mueva tanto. Entonces, bueno, un poco en el frente monetario parece que está difícil salir este año del cepo, repito, salvo que venga alguien de afuera y ponga los dólares. Bueno, entonces, ok, salí el año que viene. Bueno, pero el año que viene tenés elecciones, entonces sí, tenés que evaluar, se traslada precio, tenés inflación, cómo te pega eso en las elecciones de medio término. Bueno, no, salgamos después de las elecciones. Bueno, pero queda más de un año todavía. Bueno, están todos estos escenarios presentes, cada uno con sus pros y sus contras y sus riesgos. Entonces parecería que hasta que no hayan más certidumbres en ese plano, esto, tanto equity como renta fija, se le agotó la nafta un poco. Eh, nada, eso un breve... Ah, bueno, otra cosa que me olvidé de decir también, que hoy nos va golpeando mucho. Con toda esta situación de que se empezó bueno, a poner más sobre la mesa un escenario de hard landing donde la economía estadounidense entre en una mayor recesión económica, precios de commodities, principalmente agrícolas, se recontra desplomaron. Por un lado por esto, por otro lado también porque hay una sobreoferta a nivel mundial. Otros países han tenido muy buenas cosechas, donde el clima les ha ayudado un montón. Eh, la demanda no es que cayó abruptamente, sí puede que esté un poco más reprimida, también por desaceleración del crecimiento en China. Entonces, hoy el precio de la soja está en mínimos históricos, y eso es lo que hace que exportadores liquiden dólares y el Banco Central tenga más dólares, pero si los precios están por el piso, bueno, hay todo un contexto internacional que no nos estaría favoreciendo mucho, salvo esperar a, bueno, cuando se dé este recorte de tasas por parte de la Fed, que lo vamos a tener, ya es un hecho. Algo que me olvidé de decir en esta parte es que
bueno, Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, hubo un discurso en Jackson Hole la semana pasada donde, bueno, en su discurso medio que ya dejó claro que iban a empezar a recortar las tasas, entonces todo este esquema de probabilidades se reacomodó en base a ese discurso. Bueno, un recorte de tasas en Estados Unidos hace que el dólar, que viene fortaleciéndose mucho, se debilite. Eso debería favorecerte commodities, eso debería favorecer emergentes, porque bueno, los flujos en el mundo se mueven hacia donde mejor estén remunerados, y si en Estados Unidos las tasas empiezan a bajar, bueno, van a ir la relación riesgo-retorno para países emergentes como Argentina, mejora, lo cual por ese lado sí nos empezaría a ayudar cuando efectivamente se dé el recorte de tasas, pero bueno, sí tenemos todo un factor interno en el cual el mercado va teniendo muchas dudas. Entonces, bueno, un poco la conclusión de todo esto, espero no haberlos mareado mucho, es que bueno, sí se esperan meses de mucha volatilidad, tanto a nivel local como internacional, mucho más. Como decíamos recién, se viene ahora la segunda parte del año donde efectivamente se van a dar los recortes de tasas, vamos a tener elecciones. Bueno, se van a ir definiendo muchas de estas dudas que va teniendo el mercado. Como decíamos, salvo que la Fed llegue tarde, es decir, salvo que tengan que bajar la tasa más de lo que se espera, estamos optimistas a nivel internacional. Y en cuanto a posicionamiento de carteras, la verdad que, bueno, vía CDRs se puede hacer. Tenemos una amplia gama en todo lo que son acciones de Estados Unidos. La verdad que estamos muy, muy optimistas e incluso sobreponderando las carteras en equity internacional. Recordemos que los CDRs hay que mirarlos en dólares. Si los miramos en pesos, capaz vamos a ver en nuestras carteras que no estamos, no estamos teniendo un rendimiento positivo, o se está manteniendo, porque, bueno, tenemos un CCL que está planchado, nada, con caída del menos 1% en el mes, o llega a subir y el Banco Central lo vuelve a bajar, entonces por ahí es engañoso ver la rentabilidad en pesos. Nada, esto es una salvedad. Y bueno, sí, como decíamos esto, ¿no? Incertidumbre a nivel local, principalmente en cuanto al cepo, salida del cepo cambiario y unificación cambiaria, donde, bueno, no descartamos que pueda salir bien, eh, no sé, que entre plata afuera, que hayan más dólares, que ganes competitividad y eso te haga no tener que devaluar, que es el escenario del gobierno, o capaz sí tenés que devaluar, pero el traslado a precios no es tan grave, bueno, puede salir bien, y si sale bien, ahí sí hay un gran upside en cuanto a bonos y acciones. Pero bueno, pensando en que así como hay posibilidad de que salga bien, hay mucha posibilidad de que salga mal también. Hoy en una cartera agresiva, pensando en bonos y acciones, no tendríamos más de un 25% de la cartera en Argentina entre bonos y acciones. Es decir, hoy una cartera agresiva, como la pienso yo por lo menos, 70-30 o 75-25, 70 afuera, Estados Unidos, qué sé yo, 25% papeles argentinos. Así que bueno, hasta acá llega la presentación. Eh, Como decía, espero no haberlos mareado mucho, pero bueno, no sé si habrá espacio de preguntas. Perfecto, Mari. Muchísimas gracias. Sí, una de las consultas que nos habían dejado en el link de inscripciones, o sea, qué escenario favorece a Argentina frente a las elecciones en Estados Unidos? Sí, que gane Kamala o que gane Trump.
cómo es tu view sobre el tema. Bien, muy buena pregunta. La verdad que en realidad no sé si hay un escenario más favorable para Argentina en cuanto a un candidato u otro. Eh, la verdad que en eso no sé si veo diferencias, más por el tipo de producción y de cosas que se exportan desde Argentina. Por ahí, qué sé yo, capaz versus China o versus otro país más competidor. Bueno, sabemos que Trump en cuanto a política arancelaria y restricciones de comercio es mucho más agresivo que Kamala Harris. Entonces, nada, la verdad que eso no veo que nos pueda afectar. Sí, por ahí algo que se va armando es un poco en cuanto a sectores de la economía, qué sectores se verían, digamos, pensándolo particularmente en empresas de Estados Unidos, qué empresas se favorecerían más o no con uno u otro candidato. Siempre Trump, todo lo que tenga que ver con nada, pesos fuertes en industria, en metalúrgica, en petróleo, extracción a la antigua, se podría decir. Bancos, bueno, todo lo que tenga que ver con lo industrial suele ser lo más favorecido, porque le da un plus, pero no significa que si ganan los demócratas le va a ir mal a todo lo industrial. La realidad es que en Estados Unidos gane quien gane, digamos, uno tendrá una tendencia, otro otra, pero la economía anda, digamos, sigue funcionando. Bueno, y sí, ante un escenario de Trump, capaz toda la industria de semiconductores o tecnología, bueno, por este tema de restricciones, sí puede haber ahí algo de ruido o alguna traba que genere. Pero repito, no es que si gana Trump, no sé, Apple, Microsoft, bueno, se van a desplomar. Bueno, y sí con Kamala, de hecho, había como un gráfico que mostraba qué empresas apoyan a uno, digamos, qué empresas les están financiando las campañas a uno y a otro. Eh, bueno, a Trump esto, petroleras o de tarjetas de crédito, empresas de aviones, bueno, eran las que lo financiaban, y las tecnológicas, Apple, Microsoft, Google, financiaban la campaña de Kamala Harris. Entonces, por ahí las puede favorecer un poco más. Y también hoy capaz la mayor o donde más se va viendo es en cuanto al sector energético. Por ahí los demócratas son más partidarios de una transición hacia energías limpias y energías renovables, y Trump no tanto, digamos, es más pro de energías tradicionales. Por ahí sí, capaz empresas más asociadas a energías limpias sí se verían más favorecidas con Kamala que con Trump. Pero bueno, más esta discriminación de sectores. No veo que a Argentina no le va a afectar tanto quién gane, sino qué pase con la actividad económica y con el recorte de tasas, que eso depende más de la Reserva Federal. De Jerome Powell, digamos, es el que nos va a definir. Totalmente. En economía se dice algo, el flight to quality. Claro, tal cual. Bueno, otra de las preguntas que teníamos era, ¿qué CDR no puede faltar hoy en una cartera? O sea, que vos decís, esto es un must, tiene que estar. Qué buena pregunta. Eh, bueno, son los CDR, eso que uno dice, la vieja confiable, ¿viste? Capaz no sabes qué comprar y Exactamente. la vieja confiable. Eh, bueno, hoy, digamos, uno puede decidir a la hora de armar un portfolio de CDRs, ir a apuestas más concretas, ir a las empresas, o si no, ir a índices que te abarcan toda una serie de empresas y por ahí te disminuyen la volatilidad porque no quedas pegado 100 y exclusivamente a lo que le pasa a la empresa, sino que estás más diversificada. Entonces te voy a separar entre uno y otro en cuanto
a índices, bueno, índices que no pueden faltar, el S&P, y quizás una apuesta más agresiva pensando en este escenario de recorte de tasas, el Russell 2000 y un índice de mercados emergentes son, bueno, los que se favorecerían hasta en este escenario, serían como apuestas más agresivas. Y bueno, otro fondo que no es un índice, pero medio que funciona, es un fondo porque también es un holding de varias cosas, es Berkshire Hathaway, que bueno, es el fondo de Warren Buffett. Diría que ese es mi cigarro favorito. Eh, donde bueno, ha estado teniendo también algunos cambios de posiciones, pero bueno, está bueno porque en cuanto a su diversificación de tecnológicas, petroleras, bancos, es un mix interesante. Ujú. Y después, en cuanto a empresas, bueno, por ahí empresas capaz no son de Estados Unidos, pero que van quedando más rezagadas, son en cuanto a las tecnológicas, son Globant, es una de las que nos gusta mucho. Eh, bueno, porque está barata básicamente, y tiene mucho para adelante. En cuanto a las tecnológicas, sí, más conocidas de afuera, Google, Meta, Amazon, por ahí son las que también fueron quedando rezagadas, incluso fue una buena oportunidad de entrada el recorte que tuvieron. En cuanto a, bueno, lo que decíamos recién, sector petrolero, nos gusta Chevron, pensando en, bueno, ahí sí, si gana Trump se podría ver más favorecida. Bueno, nada, podríamos ir diciendo un poco de cada sector. Ujú. No tengo ahora la listita, pero son algunas de las que nos van gustando. No sé, si uno quiere ir más a algo más cíclico, Caterpillar es una empresa que nos gusta también. Eh, bueno, no he visto el mercado antes de entrar a esta charla, pero ayer hubo presentación de resultados de Nvidia, que hoy es la de semiconductores más grande y medio que lo que pase con Nvidia determina un poco lo que va a pasar con todo el mercado. Ayer cuando salieron los resultados no fueron buenos, pero qué sé yo, capaz que el mercado esperaba que estuvieran acá y salieron acá. Y por eso tuvo un gran castigo en el aftermarket, estaba un 6% abajo. Como digo, no he visto el mercado ahora, pero si tenemos un día donde haya un sell-off fuerte de papeles o reacomodamiento, bueno, capaz estos días, porque bueno, sí es cierto que muchos índices capaz van estando en máximos históricos, pero bueno, sí estos días donde pueden haber recortes son oportunidades de entrada para empezar a armar carteras. Digamos. Hay que hacer lo contrario a lo que las emociones dicen. Cuando todo cae, en vez de salir a vender, no, hay que salir a comprar. Si el escenario es positivo hacia adelante, que es en el que nosotros estamos. Pero bueno, un poco esos papeles. Walmart es un papel que nos gusta mucho también, un poco más tranqui, no con tanta volatilidad. Eh, de bancos JP Morgan. Bueno, un poco, esos son las Se viejas puede hacer un conocidas. mix. Sí, sí, sí. Lo Bueno, importante es diversificar en sectores, creo. Digamos. No me voy a totalmente. armar una cartera donde tenga toda tecnología porque No, totalmente. no. ¿Alguien tiene alguna consulta? Si quiere desmutearse y hacerlo, lo puede hacer tranquilamente. Bueno, creo que no. Así que, Mari, muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre, todo impecable, muy, muy didáctico también. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, que tengan todos un muy buen día.
Nos vemos la próxima. Bueno, gracias por la invitación, Avi. Nos vemos a todos y buena semana. Bueno, que anden muy bien.